Madre mía, que Serkan Ayolu se traía entre manos va a dejar a Ozgegurel de esta manera. Y de verdad, esto es fuertísimo. A ver, que todos sabemos que estos dos tuvieron una historia súper intensa en las pantallas, ¿verdad? Ese romance que nos vendieron, que si la química, que si no sé qué. Pero parece que la cosa va mucho más allá de la ficción. Porque lo que ha salido ahora a la luz, uff. Prepárense que esto es salseo del bueno, del que te deja con la boca abierta. O sea, se venía rumoreando desde hace tiempo, ¿no? Que si se veían a escondidas, que si esto y que si lo otro. Pero nadie se esperaba que fuera algo tan diseñado. Me explico. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Serkan, que es muy listo, se ha estado guardando unas en la manga. Y no unas cualquiera, Unas que va a sacudir todo lo que creíamos saber. Piensen en esto, ellos terminaron su relación, o eso nos dijeron. Y de repente, ¡pum!, aparece él con un proyecto nuevo, y lo primero que hace es llamar a Ozge. ¿Casualidad? Yo no me creo nada de eso, de verdad. Para ser honestos, esto huele a estrategia a kilómetros. Y una estrategia muy bien pensada, por cierto. Muchos dirán que es solo profesionalidad, que querían repetir la magia de sus personajes. Pero, ¿vosotros de verdad os creéis eso? Yo lo que sospecho es que Serkan sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que al juntarse de nuevo con Ozge, iba a reavivar esa chispa que tanto nos encantó. Y mira, le ha salido perfecto. La gente está volviéndose loca, los fans están enloquecidos con la idea de verlos juntos otra vez, aunque sea en la pantalla. Imaginen la presión para Ozge. De repente vuelta a empezar a compartir escena, a tener esa cercanía con alguien con quien ya tuvo algo. No me extrañaría nada que le haya pillado totalmente desprevenida. A lo mejor ella pensaba que ya estaba todo superado, que eran agua pasada. Y de repente, ¡zas! Se encuentra otra vez con Serkan con toda esa energía, con todo ese público expectante. Es para que se le remuevan todas las emociones. Lo que este movimiento de Serkan está haciendo es poner a Ozge en una situación complicadísima, ¿no creéis? Por un lado está el éxito profesional, la posibilidad de volver a triunfar juntos. Pero por otro está el tema personal, las historias pasadas, los sentimientos que a lo mejor todavía quedan ahí. Es un cóctel explosivo de verdad. Y no me digan que no tiene un punto de manipulación, ¿eh? Porque si él sabía que esto iba a generar este revuelo, que iba a poner a Ozge en este trance, pues mira, algo tenía que estar planeando. No creo que fuera solo por amor al arte, ¿sabes? Creo que él quería generar este impacto, quería que todos habláramos de ellos, que volvieran a estar en boca de todos. Y lo ha conseguido, ¿y de qué manera? Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo va a reaccionar Ozge a todo esto? ¿Va a poder separar lo profesional de lo personal? ¿O se va a dejar llevar por esa química que, seamos sinceros, todavía tiene un montón? Es que esto es un drama de telenovela, pero de verdad. Lo que va a ser interesante es ver si esta situación los acerca más o si, por el contrario, se dan cuenta de que es mejor dejar las cosas como están. Pero bueno, ahí lo dejo. Ustedes, que lo ven todo con más claridad, ¿qué pensáis? ¿Creen que Serkan planeó todo esto para reconquistar a Ozge o solo buscaba el éxito profesional? Quiero saberlo todo.